Bienvenidos a todos nuevamente. Entonces, soy André de la Cámara. Es nuestro primer webinar que vamos a organizar una serie de webinars este mes con diferentes temas de la actualidad. Hoy arrancamos con Randstad, con Andrea Ávila, y le paso la palabra al presidente de nuestra Cámara, Diego Bunge, que va a introducir la temática. Diego. Gracias, André. Creo que es muy importante empezar rápido y seguro con temas de actualidad, y el tema que va a tocar Andrea Ávila, CEO de Randstad, regreso seguro al trabajo dentro de la nueva normalidad, es precisamente cómo volver a trabajar en lo que eran los recintos habituales de acuerdo al nuevo contexto, y eso es de enorme actualidad y de importancia bajo todo punto de vista. Quiero decir que Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, tiene más de 30 años en la industria de los recursos humanos. Es actualmente CEO para Argentina y Uruguay de Randstad, y Randstad es una empresa líder a nivel mundial en servicios de recursos humanos y cuenta con un equipo de 38.820 empleados que proveen servicios integrales de recursos humanos a empresas clientes en más de 38 países. Andrea es abogada por la Universidad Católica Argentina y magíster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral. Como parte de su liderazgo empresarial, Andrea participa activamente en iniciativas en el campo social y actividades relacionadas con la sostenibilidad corporativa. Entre ellas, se destaca su actual posición como secretaria de la mesa directiva de la Red Argentina del Pacto Global en los periodos 2014-2015 y 2017-2018. Fue representante de la mesa directiva de la Red Argentina del Pacto Global. Andrea. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Diego, Andrés, a la Cámara por este espacio para compartir cómo volver a trabajar de manera segura. No sé si van a poder poner la presentación, yo no la estoy viendo, por eso pido si la pueden poner. Ahí andamos. Bueno, para comenzar, primero contarles la alianza que se ha llevado a cabo y que hoy tiene vigencia entre las tres empresas líderes en la industria de recursos humanos a nivel mundial, Adecco, Manpower y Randstad. Nosotros estábamos comenzando la cuarentena, nuestro famoso ASPO, allá por el 19 de marzo, cuando ya a nivel mundial se contaba con mucha experiencia sobre lo que venía pasando en otros países, y se decide constituir esta alianza que es inédita para nuestra industria, los tres grandes líderes de mercados unidos, para poder potenciar el conocimiento sobre el mundo del trabajo para generar protocolos y medidas adecuadas para poder retornar al nuevo normal, ¿no? Se empezó a hablar del concepto del nuevo normal. ¿Cuál es el desafío que tenemos? El desafío es mover de forma segura y rápida. De forma segura para la salud de las personas y de tal forma de que podamos recomponer las economías de los diferentes países de la manera más rápida posible. Si me pueden pasar a la siguiente slide. Uno de los principales puntos es ser asertivos en cuál es el momento que se decide para que se vuelva a trabajar. Por supuesto que esto depende de disposiciones gubernamentales en la amplia mayoría de los países, pero también depende de decisiones que cada una de nuestras empresas va a ir tomando en decidir cuál es el momento oportuno para volver a la fuente de trabajo. Y esta oportunidad también apunta hacia las decisiones que toman los gobiernos. Hay un estudio realizado en Alemania que establece que por cada semana de cuarentena se produce una caída del 0,5% del PBI alemán. Es decir, nosotros estaríamos ya acumulando en relación de semanas una caída potencial de nuestro PBI del 6%.
que puede ser superior o inferior conforme los diferentes países y las diferentes realidades. Ese es el impacto que el COVID está produciendo y que el aislamiento está produciendo en nuestra economía. También es esencial en esta vuelta al trabajo un trabajo coordinado entre empresas, gobiernos, tercer sector, sindicatos. No se puede llevar adelante la vuelta al trabajo si no se hace una coordinación integral entre todos los actores del mundo del trabajo. Si hablamos de la cantidad de personas que vieron afectadas su trabajo durante esta pandemia y continúan afectados su trabajo en esta pandemia, la información relevada habla de un 81% de impacto de la masa laboral activa a nivel mundial. Aproximadamente unos 2.700 millones de personas vimos afectado nuestro trabajo de diferente manera. Si nos vamos a datos de OIT, para este trimestre que estamos viviendo, se estiman unas 200 millones de personas desempleadas. 200 millones de personas desempleadas. ¿Por qué Adecco, Manpower y Randstad? Porque formamos parte de la industria del trabajo, porque conseguimos empleo anualmente a más de 58 millones de personas a nivel mundial, porque si queremos llevar estas cifras que son tan grandes a nivel nacional, tanto mis colegas de Adecco, Manpower como compañía Randstad, logramos dar empleo a 100.000 personas al año, y lo hacemos en una transversalidad. Es una industria transversal a todas las industrias. Es una industria nuestra que tiene acceso y que conoce las realidades de todo tipo de industrias del mercado laboral. Si podemos pasar a la siguiente. Siguiente slide. Ahí está, bueno. Esto tiene toda la magia de estar, estar remoto, ¿no? Así que, bueno, un poquito de paciencia. Hasta acá nosotros llevamos vividos dos momentos críticos. Uno que comienza el 19 de marzo a la noche, cuando todo el país pasa a ASPO, al aislamiento social preventivo y obligatorio, y otro que se ha comenzado a vivir en el interior del país, que es la nueva DISPO, DSPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio. En la primera etapa tuvimos que ver cómo rápidamente podíamos seguir operando, aquellas compañías que pudimos hacerlo, o cómo íbamos a replantear una vuelta al trabajo paulatina. Y ahora estamos enfrentando esta segunda etapa que tiene que ver en cómo volvemos al trabajo, en cómo reacomodamos nuestros procesos productivos, cómo reacomodamos nuestros procesos de servicios, cómo reacomodamos todo lo que significa la vuelta a nuestras oficinas, a nuestras plantas, en un nuevo normal. ¿Y qué es esto de el nuevo normal? El nuevo normal lo escuchamos mucho. Lo que ocurre es que ahora vamos a tener que empezar a vivirlo, y hay un factor clave que es el temor que tenemos los seres humanos de enfermarnos y los cambios a los cuales vamos a estar sometidos en la vuelta a nuestras oficinas. Para hablar de cómo fue el estudio y después adentrarme más a los detalles de la vuelta al trabajo segura, creo que es importante que comparta con ustedes que este estudio fue llevado a cabo en 13 países, para mencionar Alemania, Holanda, España, Italia, Japón, países nórdicos, que Argentina va a ser incluido en el estudio, está empezando el mapeo ahora en estos días, que ha sido abarcativo de 5 diferentes sectores: industriales, automotriz, construcción, manufactura, life science, bueno, me estoy olvidando de uno, logística y transporte. Miré acá en el machetito. Y que se partió de la recopilación de más de 400 medidas tomadas en todos estos países y en todas estas industrias, donde 200 de ellas son medidas transversales a todo tipo de industria y a todo tipo de actividad. Si podemos pasar a la próxima. ¿Qué debe hacer un buen protocolo?
Un buen protocolo debe incluir, sí o sí, en su construcción, en su elaboración, a los trabajadores y a los sindicatos en aquellas empresas que tengan representación sindical. Es esencial porque el valor fundamental que tiene que reconstruir el protocolo es la confianza del trabajador para volver a su ámbito de trabajo. Les voy a compartir qué está pasando en nuestra propia compañía Randstad a nivel mundial en aquellos países donde ha planteado el retorno. Nosotros somos una compañía que estamos pudiendo operar 100% en home office. Por supuesto que con ajustes a nuestros procedimientos. La primera etapa de retorno al trabajo se ha planteado en forma voluntaria. Y las expectativas que tenían mis colegas en diferentes países del mundo es que la gente rápidamente iba a querer volver a sus oficinas, porque rápidamente íbamos a querer volver a nuestros hábitos comunes y normales de trabajo. ¿Saben cuál es la tasa de retorno a la oficina voluntaria de Randstad en los países donde lo ha podido hacer a nivel mundial? No supera el 15%. Es muy baja porque está en juego la salud y está en juego algo mucho más importante que volver a nuestra oficina. Y además, ¿qué pasa? Cuando vamos a la oficina, todos los aspectos relacionados a oficina, hablo más de oficina que de industria porque ahora vamos a entrar un poquito en esto, todo el aspecto social, sea en planta o sea en oficina, que teníamos en el trabajo, en el New Normal se encuentra absolutamente limitado y disminuido. No podemos compartir espacios de comedor, no podemos compartir espacios sociales de esparcimiento, no podemos, obviamente, compartir una vieja costumbre argentina que es el mate, pero no podemos sociabilizar. Los espacios de sociabilización laboral son reducidos a una expresión mínima, por lo menos en la primera etapa de este nuevo normal. Entonces, el ánimo de la vuelta al trabajo es realmente bajo cuando se puede hacer el trabajo desde casa. Cuando no se puede hacer el trabajo desde casa, se ve un incremento importante en el deseo de volver a trabajar, porque las personas sin hacer ninguna tarea en su hogar, estar absolutamente pasivos es algo que nos impulsa a salir. Por lo tanto, en aquellas industrias, fábricas, plantas donde la persona no puede trabajar, va a tener ánimo de regresar, pero también tiene temor de contagio. No hacia sí mismo, sino básicamente hacia su familia y a su entorno. También el momento de regreso a la actividad, al trabajo, es fundamental para evitar lo que se da a llamar, a conocer con la segunda ola, ¿no? Evitar la segunda ola de contagios. Evitar la segunda ola de contagios. ¿Pasamos a la próxima? Me detuve hablando mucho del trabajador, ¿no? Pero todo lo que estoy mencionando en realidad van para todos los públicos con los cuales nos relacionamos. Está el consumidor, que tiene que tener confianza en el producto que está recibiendo en cuanto a su sanitización. Está el trabajador y está la relación con el proveedor, que tiene que adherir o comulgar con nuestros protocolos de acción. Y la seguridad y la confianza en todos los públicos de relacionamiento de la compañía son esenciales. Bueno, acá vemos un poco las tres etapas que veníamos hablando, ¿no? Lockdown, empezamos a pensar cómo volvemos al New Normal. Yo en este momento les estoy hablando desde Rosario, desde la provincia de Santa Fe, donde pasamos a las DISP, ¿no? Al distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estas provincias? Porque tenemos presencia en muchas provincias del país, estamos en 40 localidades. En aquellas donde se puede volver al trabajo, donde hay mucha mayor flexibilización, hay una euforia inicial de regreso a las actividades, porque tanto tiempo encerrado, la mayoría del público creo que está en Capital Federal y AMBA, que está aquí presente, tiene ganas de salir, ¿no? Tiene ganas de volver a sus oficinas de trabajar. Pasada esa euforia, empiezan otra vez los temores y las dudas respecto a la seguridad que me da el ámbito de trabajo. Cuando hablamos de un protocolo tenemos que identificar tres claras etapas. La primera etapa es la identificación y control de riesgos. ¿Qué riesgos vamos a tener? ¿Cómo los vamos a mitigar? ¿Cómo vamos a asumir esos riesgos? Un ejemplo claro, no vamos a abrir los comedores de las plantas. Elimino el riesgo de contagio en ese lugar.
Otra posibilidad es, vamos a abrir los comedores de las plantas con distanciamiento social obligatorio o con cupo. Cada empresa tiene que elegir por cada parte de contacto cercano con sus trabajadores, proveedores, clientes, cuál va a ser el riesgo que va a asumir al momento de operar. Y riesgo en la actualidad es igual a distanciamiento físico de una persona y otra, además de todas las medidas de sanitización y seguridad existentes. Luego que tenemos la identificación de riesgos, tenemos que empezar a la construcción del protocolo, que ahora vamos a entrar un poquito más adelante, al desarrollo de sí mismo. Pero para mí la tercera etapa es la fundamental, es la etapa de, además de implementarla, por supuesto, medir, evaluar y retroalimentar. Medir, evaluar y retroalimentar. Es algo básico, pero hoy esto lo manejamos en un marco de absoluta incertidumbre y cambio permanente. El protocolo que hoy construimos mañana puede necesitar modificaciones de forma contundente y tenemos que tener un equipo flexible y adaptado para que pueda ir produciendo las modificaciones necesarias. Algunas, pasamos a la próxima por favor, algunas otras recomendaciones, tener en cada localidad, en cada punto de trabajo, un líder del protocolo, un líder que lidere la implementación de ese protocolo con responsabilidad. ¿Qué es lo que propone la Alianza? La Alianza lo que propone es para aquellas empresas, siéndolo concreto, que no tienen protocolo, puedan utilizar toda la base de datos disponible que les conté, realizada en los 13 países, por 5 sectores, con más de 400 medidas, para poder armar sus protocolos. Y para aquellas que ya tienen armados sus protocolos, lo que les permite es poder realizar un escaneo, una puesta a prueba, un chequeo de si se han contemplado, en base a esta enorme investigación y base de datos, todos los puntos necesarios para tener un protocolo sólido y robusto en funcionamiento. Les hablaba mucho de la evaluación y la medición. También es esencial la capacitación. ¿Podemos pasar a la próxima? Es esencial la capacitación. Una capacitación que no es la capacitación normal y habitual que estamos acostumbrados a dar a nuestros trabajadores. Tiene que ver con una capacitación que va dirigida al cambio de hábitos, al cambio de costumbres, al cambio del hábito normal y habitual que tenemos en nuestros espacios de trabajo. Entonces, esta capacitación y entrenamiento requiere de frecuencia periódica y requiere también de medición y evaluación de efectividad. Si pasamos a la próxima, por favor. Mientras pasamos a la próxima, les comento algo que viví antes del 19 de marzo. Nosotros habíamos comenzado en nuestra oficina con medidas preventivas anteriores. Y esto significaba, habíamos establecido que nos íbamos a dejar de saludar con las manos, habíamos establecido que íbamos a dejar de tomar mate, habíamos establecido que íbamos a mantener una distancia. Y las habíamos implementado, las habíamos comunicado. Habíamos establecido que íbamos a evitar la toma de ascensores, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerdo a la semana de haber implementado estas medidas, bajar por las escaleras del edificio, donde tenemos nuestra casa central, e ir recorriendo, no recorriendo los pisos, pero teniendo una mirada de qué estaba pasando por los pisos, ¿no? El mate se compartía. Los candidatos que llegaban a tomar entrevistas eran saludados con un shaking hands, o sea, un saludo de manos, o en algunos casos hasta con un acercamiento mayor, porque sabemos cómo somos, nos acercamos más, damos un beso, si no un proveedor o un conocido. Entonces, no basta implementar las medidas, hay que comunicarlas, medirlas, monitorearlas. Yendo al slide que ahora apareció, gracias. Antes de empezar a trabajar sobre el detalle de lo que va a pasar adentro de nuestras plantas, de nuestras industrias, de nuestras oficinas, tenemos que hacer como un prechequeo de qué es lo que pasa con el mundo externo. Transporte público. Sabemos hoy que la mayoría de los lugares, localidades, países,
El transporte público solo queda reservado para los trabajadores de servicios esenciales y no para el resto de las empresas que tengan que operar. Esto genera diferentes análisis de cómo va a llegar el trabajador a nuestras plantas y a nuestras oficinas. Esto genera un cambio en la estructura de costos, porque hasta aquí, salvo algunas industrias en particular que tenían puesto transporte para su personal, el costo de traslado del trabajo a casa y de casa al trabajo era a cargo del empleado y no del empleador. Entonces requiere de una logística y de un costeo diferente y de un análisis pormenorizado de que cuando decidamos abrir, ¿cómo va a llegar la gente a ese lugar? No es menor, y esto se incrementa y se complica cuando la capilaridad de nuestras empresas, cuando la cantidad de localidades donde trabajamos es mayor. El cuidado de niños. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay colegios? Situación en la cual estamos en todo el país y la mayoría de los países a nivel mundial se encuentran frente a esta situación, salvo algunos de los países nórdicos que han vuelto a clases. Esto implica esquemas flexibles de horarios para padres y madres, una flexibilidad a la cual no estábamos habituados, no estábamos acostumbrados. No solo nos va a implicar tener turnos rotativos, porque no podemos volver con todo el personal, sino que dentro de los turnos tenemos que ver cuán flexibles vamos a ser, porque tenemos a padres y madres en el cuidado de los niños. No solamente no hay colegios, sino que no hay lugares de cuidados como guarderías y jardines preescolares. Y también tenemos a los abuelos, otro fuerte punto de cuidado de niños, en protección mayor por ser adultos mayores. Y acá no puedo dejar de mencionar uno de los riesgos que corremos, que es incrementar la desigualdad de género, la brecha de género. Porque, de nuevo, hablando desde la vivencia, el 57% del personal de Randstad somos mujeres. Claramente hemos vivenciado y vivenciamos al día de hoy que el cuidado de los niños en el hogar es algo que está aún reservado culturalmente en una mayor parte, por no decir en forma exclusiva, en una mayor parte a las mujeres, y son aquellas que han visto o bien necesitado de pedirse su licencia, o bien disminuido su cantidad horaria, o haber perdido productividad, la cantidad del trabajo posible que puedan desarrollar. Elementos de protección, hago un punto sobre los test. Hay que definir claramente cuáles son los test que van a ser tomados. Si se definen tomar test antes del ingreso al trabajo. ¿En dónde van a ser tomados? ¿Cuánto tiempo antes del ingreso a la planta o a la oficina? Si van a ser en forma aleatoria o va a ser al 100% del personal que tenemos trabajando. Y un ejemplo más me quiero detener en la cadena de suministros. Es esencial que los protocolos estén integrados, los protocolos de la empresa, con los protocolos de los proveedores, con los protocolos de los clientes. Y les voy a contar otra experiencia vivida. Nosotros tenemos nuestro protocolo y la mayoría de nuestros clientes que están operando, por supuesto, también. Hemos empezado a tener casos de COVID positivos, fundamentalmente los colaboradores que trabajan en la región de AMBA y Capital Federal AMBA. Un cliente, una empresa grande, no importa quién, con un súper protocolo, no había contemplado que tenía que avisarnos a nosotros como proveedores de recursos humanos que uno de nuestros colaboradores tenía COVID. Entonces, dar por supuesto nada. Chequear y rechequear con proveedores, con clientes, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a enlazar nuestros protocolos. Por favor, la siguiente. Bueno, ¿qué debería tener un buen protocolo? Se los vine diciendo, pero haciendo un resumen. Medición de riesgos, primer punto, medición de riesgos, contacto, cercanía, distanciamiento, capacitación como clave, capacitación, entrenamiento, hay que cambiar hábitos, las personas no cambiamos los hábitos de un día para el otro. Adaptar nuestras estructuras, esto es algo que ya se viene hablando mucho, adaptar nuestras estructuras, saber que la adaptación de nuestras estructuras tiene un impacto económico no menor de inversión,
analizar cómo hacerlo de la forma adecuada es esencial, tomarse el tiempo suficiente. Compartir con ustedes que, ahora vamos a ver unos datos más adelante, pero que la productividad, el ritmo de trabajo es otro, es más lento porque todos los procesos requieren de proceso de sanitización y que esto tiene que ser analizado al momento de medir los impactos de nuestro proceso productivo. Comunicar, creo que esto no lo dije tantas veces, pero la comunicación es un factor clave, ser una comunicación sólida y transparente para todos los públicos a los cuales tengamos que llevar nuestros protocolos y hacerlos vigentes. Pasamos a la próxima, por favor. Antes de entrar acá, mencionar algo. Hoy estamos trabajando muchas empresas en teletrabajo. El teletrabajo, hasta antes de la pandemia, existía como una especie de beneficio, una suerte de beneficio que gozábamos algunos días a la semana y que podíamos optar por él. Hoy se está transformando en una forma de trabajo, normal y habitual. Por eso refuerzo también la necesidad de profundizar las políticas de recursos humanos relacionadas a teletrabajos para que realmente pueda ser un marco más allá de COVID o después de COVID, de operación sana y saludable para toda la organización. Y otro punto más acá que no mencioné, que excede al protocolo, es que nosotros, en nuestras organizaciones, aquellas que podemos estar desde el punto de vista de remoto, no hemos contratado nuestros mandos medios para que lideren remotamente. La mayoría de nuestros mandos medios están en nuestras organizaciones acostumbrados a tener un liderazgo face to face, un liderazgo directo, con un liderazgo que tiene mucho de contacto personal. Entonces tenemos que reentrenar a nuestros mandos medios para que puedan continuar llevando estos liderazgos que requieren de otras competencias, requieren de otras skills de forma efectiva. Análisis y coyuntura. A ver. Esta comenzó siendo una crisis de salud y venimos escuchando mucha discusión. Es primero la salud, es primero la economía. No voy a entrar en esa dicotomía tan argentina de poner las cosas en blanco y negro. Lo que sí tenemos claro es que el mundo del trabajo va a ser ampliamente afectado, ha cambiado y no va a volver a ser el que conocimos antes de la pandemia de COVID. Y que entonces en ese contexto tenemos que ser capaces de reconstruir nuevas reglas que nos permitan volver de la forma más rápida y segura posible a reactivar nuestra economía. Porque no es una y otra, es volver de la forma más rápida y segura posible para nuestra salud a reactivar nuestra economía. Por favor, pasamos a la otra, si vamos a ver un poquito a la coyuntura, porque creo que ya estoy llegando a los 20 minutos, ¿no? O me estoy por pasar. Compartir algunos datos del mercado local. Hemos participado de una encuesta que CEL Consultores hace tradicionalmente, incorporando un módulo donde quisimos valorar la capacidad de funcionamiento remoto de las empresas. Esta es una muestra de 123 empresas hecha ahora, recientemente, el mes pasado, en mayo, donde acá podemos ver que un 71% de los encuestados respondieron que pudo realizar exitosamente el funcionamiento de sus compañías de forma remota, que ha sido muy bueno o excelente. Ahora, cuando vamos a ver cuáles son las industrias que han podido hacerlo, claramente estamos viendo que en la medida que vamos bajando hacia procesos donde se involucra más la producción, esto va disminuyendo claramente. Si pasamos a la próxima slide, para mostrarles una encuesta que hemos realizado internamente. Esta es una muestra hecha sobre nuestros clientes activos. Hemos encuestado a 190 personas. El 78% de las empresas encuestadas estaba habilitada para volver a operar, así que había un 22% que aún no podía volver a operar. Lo importante acá es, dentro de las cosas que quisimos saber, algunas cuestiones para remarcar. ¿Cómo se volvió? Se volvió con turnos rotativos. Se volvió con turnos rotativos flexibles. Rotativos implica no solamente rotación de horarios, sino flexibilidad, sino trabajo por objetivos.
También, otra pregunta interesante que hicimos va relacionada a ¿cuánta gente volvió? ¿Con qué capacidad pudiste volver a establecer tu proceso de servicios, tu proceso productivo? Con un 60% del personal. Con un 60% del personal. Entonces, turnos rotativos y una disminución clara en la cantidad de personas que tenemos trabajando son dos puntos que tenemos que tener muy en cuenta al momento de armar nuestros protocolos, porque como les decía, todos los procesos se empiezan a lentificar y nos presentan el desafío de cómo vamos a recuperar productividad, porque tenemos que cuidar la salud. Lentificar, ¿por qué? Porque hay que desinfectar, porque hay que sanitizar, porque tiene que salir un grupo sin tomar contacto con otro grupo. Pequeñas cosas que llevan su tiempo. Algo más que no les dije, pero ahora me vino a la mente y se los quiero compartir. Esencial en el protocolo, ¿qué hacemos? Parece de perogrullo, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un caso de COVID positivo dentro de nuestras instalaciones? ¿Y qué hacemos? Es al detalle, porque no solamente impacta a la persona que dio positivo, a su entorno directo con compañeros con los cuales estuvo trabajando, sino que impacta a la parada de la línea de producción o prestación de servicio, impacta el reacondicionamiento de esa línea de producción o servicios, y luego impacta en la emocionalidad y compromiso de los trabajadores que van a tener que tomar esta línea de producción. Ya para ir cerrando, si vamos a la próxima, y con esto concluyo, desde Randstad venimos trabajando con el concepto del safety car, ¿no? Esto es un concepto que nuestro CEO mundial, Jack van der Broek, nos planteó y me parece interesante compartirlo con todos aquellos que estamos empezando a trabajar para la vuelta seguro al trabajo. Hoy estamos atrás del safety car de una pista de carreras. Están todos los autos a misma velocidad esperando que el safety car deje la pista. Es esencial la preparación previa ahora, esencial para que cuando el safety car deje la pista podamos volver a lograr tener nuestras compañías funcionando de forma competitiva y construyendo una economía saludable. La próxima, que es ya para cerrar. Bueno, como para concluir, más allá de que por ahí se tilda, ahí vino. Como para concluir, hay mucha inquietud en las personas, en las empresas, sobre cómo es volver a trabajar después de tantos días de no hacerlo, cómo volver a hacerlo de manera segura. Es esencial la cooperación y colaboración integrada y conjunta de todos los actores sociales. Como sociedad debemos volver a generar un marco de trabajo seguro para nuestra salud que nos permita reactivar la economía, porque la crisis de salud pareciera, esperemos, deseamos, que ha pasado a una ola de contención y de mejora. Aún en las zonas como Capital Federal, Gran Buenos Aires, hay un montón de medidas que se han ido tomando hacia la flexibilización. Pero nos queda por delante la crisis económica, este impacto de desaceleración de la economía sin ninguna duda va a tener, y tenemos que ser responsables para poder reactivarla en forma sostenible y duradera en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Le pido a Patsy que por favor ponga mute en su micrófono. Tenemos ahora un espacio para preguntas sobre esta presentación que nos dio Andrea. Pueden en el chat hacer la pregunta. Si van abajo en el menú hay una burbujita que dice chat y pueden escribir ahí la pregunta. Nos pregunta, bueno, Andrea, Irma Albizu de la Cámara de Comercio de Finlandia, aquí en Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo estima, considera, llevaría la implementación de este protocolo que estabas mencionando? Bueno, eso tiene una variación conforme cada industria porque hay adaptaciones diferentes de las líneas de producción. Pero como mínimo se estima que tenés para la vuelta a trabajo una preparación mínima de entre 30
a 45 días, sobre todo porque hay que hacerse de insumos, separaciones, metodologías. O sea, hay una parte que tiene que ver con la elaboración del protocolo, hay una parte que es la preimplementación, que es la preparación de toda la parte de insumos necesarios para poder volver a trabajar, y luego viene el testeo antes de la vuelta a trabajo de las personas y el entrenamiento. Entonces, estamos hablando de 30 a 45 días desde inicio a fin. Por supuesto que con los protocolos que pone a disposición la Alianza, todo lo que es la construcción tiene una aceleración en su poder desarrollarlo e implementarlo. Bárbaro. Bueno, si alguien más quiere hacer una pregunta, mientras tanto, yo tengo una pregunta. Mencionaste que un 15% eligió voluntariamente volver a la oficina en países donde ya se está abriendo la primera fase. ¿Qué prevéis para Argentina? ¿Este porcentaje similar, más alto? Nosotros pensamos en un porcentaje similar. Bueno, este porcentaje es en aquellos lugares donde vos podés realizar tu trabajo en home office, ¿no? Tenés que tener en cuenta que es eso. Esperamos un porcentaje similar. Con la evaluación que hacemos del país, teniendo operaciones en zonas donde hay ASPO y suena muy técnico, pero zonas donde están todavía en aislamiento y zonas donde están en distanciamiento, en DISPO, no esperamos que supere ese 15% de promedio, el regreso voluntario. André, ahí hay una pregunta sobre respecto a los tipos de test. La recomendación cambia en relación a qué tipo de testeos querés hacer. Si vas a hacer periódicos, es decir, muchos y seguidos o constantes, se recomienda el test que se llama rápido. Hay que saber que el test rápido da falsos negativos y falsos positivos. De hecho, lo hemos experimentado nosotros. En uno de nuestros clientes tiene implementado el test rápido, ha dado falsos. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Cuál es el riesgo de esto? Es el falso positivo. El falso positivo te lleva al aislamiento en cuarentena del grupo de personas relacionados, a la sanitización del lugar, a la suspensión de actividades por 48 horas y al restablecimiento luego de una nueva línea de producción en este caso. Pero tiene la ventaja de que es más rápido, no tenés que hacer una programación tan profunda para la vuelta al trabajo, y tiene un costo menor. Entonces, depende también la rotación. Si vas a tener turnos rotativos de gente que va a estar movilizándose mucho o gente que está en los esenciales, se recomienda más el test corto. Aquellas industrias donde tiene menor rotación o tiene mayor estabilidad y no usa transporte público, se recomienda el test más largo, que es un poco más costoso, pero obviamente 100% asertivo. Bueno, invitamos a otras personas, si alguien más quiere hacer una consulta, una pregunta, un comentario a Andrea sobre volver al trabajo en forma segura. ¿Alguna idea, Andrea, cuándo estimas aquí en Argentina se podría empezar con esto? ¿O no se puede estimar? Primero, Argentina todas las empresas están trabajando, muchas de ellas están trabajando con sus protocolos y muchas están retomando actividades. Recordemos de que todo lo que es interior del país está abriendo paulatinamente sus actividades, o sea que esto es algo que hoy está pasando. Vemos que hay las empresas que han empezado a trabajar preventivamente esto, hoy están logrando salir adelante del safety, o sea, se va a safeticar y pueden avanzar. Cuanto más tarde se pongan a pensar en esto, más lenta se produce esa recuperación. Entonces, mi recomendación es que no importa en qué momento específico de la cuarentena nos encontremos, conforme donde nuestras operaciones se desarrollen, es vital comenzar lo más rápido posible para estar listos para arrancar, porque hay muchas variables, como estuvimos viendo, que hay que definir, y
hay que pensarlas, parecen simples, pero luego cada una de ellas puede generar debates, ¿no? Debates e implementaciones. Cadenas de que tengan que dar turnos para atender a su gente. Necesitan las aplicaciones para poder dar los turnos online. Como los bancos se tuvieron que adaptar, ¿no? Para nombrar un pequeño detalle. Así que está pasando, André, está pasando en este momento. Cuanto antes cada una de las empresas haga foco en construir sus protocolos, mejor posicionadas van a poder salir al mercado para cuando llegue el momento. Muchas gracias, Andrea. No veo más preguntas acá en el chat, así que damos la bienvenida a Gastón Remy, que nos acompaña también para la segunda parte de este webinar, y le pedimos a Diego, presidente de la Cámara, que lo presente. Diego, tienes que ponerte el micrófono. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Ok, bienvenido Gastón, gracias por compartir con nosotros algo tan importante como Somos Uno. Ahora vamos a ver exactamente a los que no conocen la iniciativa que implica esto desde la perspectiva público-privada, pero quiero presentar a Gastón, que es empresario, hasta abril de 2020 ha sido presidente de IDEA, institución que nuclea más de 500 empresas socias de diferentes sectores y mercados, y que en conjunto representa más del 50% de la actividad económica del país. Fue también presidente de su 53º coloquio anual en el 2017, y ese año en la encuesta anual de Poliarquía lo destacó como uno de los 10 empresarios más importantes del país. Fue reconocido como CEO del año en el 2016 por PricewaterhouseCoopers, junto al diario El Cronista y la revista Apertura. En 2018 fue distinguido con el premio Conex como uno de los empresarios de la industria más destacados de la década. En la actualidad es coordinador general de Seamos Uno, iniciativa privada articulada con el sector público de carácter plural, que cuenta con la participación de diversas entidades religiosas, del tercer sector y empresariales, que se unieron a través del objetivo de llegar con alimentos y productos de higiene de primera necesidad a 1 millón de hogares en situación de vulnerabilidad durante los efectos de la pandemia. Hoy también se desempeña como miembro del Consejo Directivo de CIPEC, una organización apartidaria cuyo objetivo es promover políticas a favor del desarrollo, la igualdad de oportunidades y la solidez de instituciones en Argentina. Desde abril de 2018 a marzo de 2020 fue CEO de Argentina para la Argentina de Vista Oil and Gas. Previo a ello, 2014 a 2018 fue presidente y CEO de Dow Chemical para el cono sur de América Latina, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Sus gestiones fueron destacadas por el dinamismo, transformación de los modelos de negocio, generación de innovadores cambios culturales en la forma de trabajo, el liderazgo en la discusión de temáticas claves para fortalecer la articulación público-privada y la institución de importantes inversiones. Entre 2014 y 2018 fue presidente de la Cámara Química y Petroquímica y vicepresidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de la República Argentina, la colega AmCham. Gastón. Bueno, muchas gracias, Diego, por la introducción. Hoy, como decías vos, una oportunidad muy especial para poder presentar Seamos Uno. Estoy acá con Laura G. también, que no sé si ya se pudo conectar. Sí, estoy aquí. Hola, Lauri. Y realmente muy agradecidos, ¿no?, de tener este espacio para nosotros. Este es un proyecto muy especial y creo que es un proyecto muy especial para el momento de la Argentina, ¿no? Esto que vos destacabas ahí respecto a la pluralidad y a una iniciativa que no tiene tantos precedentes en cuanto a la articulación entre entidades del tercer sector, como pueden ser Banco de Alimentos, las entidades religiosas tan diversas como la AMIA, como la Iglesia Evangelista,
los jesuitas, Cáritas, curas villeros, al mismo tiempo con gran participación de varias cámaras empresarias como ACDE, como IDEA, como AmCham, como ABA, como la Cámara de Logística y muchas otras que después se fueron sumando detrás de este objetivo, que fundamentalmente es paliar o acompañar el pico de la crisis derivado de la pandemia en lo que tiene que ver con el hambre, ¿no? Con la asistencia alimentaria, así como vemos y reconocemos toda una serie de iniciativas que tienen que ver con la cuestión sanitaria, seamos uno. Allá cuando arrancamos en marzo entendimos que había una necesidad muy grande también ante la demanda que estábamos haciendo a la sociedad, ¿no? Y para cuidarnos entre todos de permanecer en casa, por supuesto los sectores más vulnerables y con bajos ingresos o ingresos informales se veían inmediatamente impactados, ¿no? en la posibilidad de cumplir cubrir una necesidad tan básica como es la alimentaria. Si ustedes me permiten, yo tengo algunos slides que creo que pueden servir para ilustrar. Voy a ir muy rápido, cosa de dejar, sé que tenemos 10, 15 minutos como para que después ustedes puedan hacer algunas preguntas. Yo voy a ver si no estoy tan familiarizado con... Perdón, Gastón, que te interrumpa, André, soy yo. Tenemos también video. No sé si quieres vos compartir el contenido tuyo y después al finalizar poner los videos o primero poner los videos, como quieras hacer. Voy con esta presentación. Primero me parece que va a ser mejor y así no le sacamos tanto tiempo. Creo que va a ser bien gráfico. Ok. Vos puedes compartir desde tu... Ahí está. ¿Me confirman que se ve la pantalla? Sí, se ve. Les decía, yo les pido que me interrumpan. Laura, por favor, también vos vas participando. Estas son fotos, obviamente, de ya con el proyecto funcionando y pueden ver las distintas, una muestra de los beneficiarios que tiene, ¿no? El proyecto. Arrancamos por allá en marzo, el 17 de marzo, los primeros chats. Acá hubo una interacción muy interesante y especial con Rodrigo Sarazaga, que es un cura jesuita. Del lado de IDEA veníamos pensando en cómo no mirar el partido desde la tribuna, ¿no? Cómo involucrarnos cuando veíamos las imágenes de lo que sucedía en Europa y con una vocación muy fuerte de ver qué podíamos hacer ante este momento y ese para qué tan especial que siempre es el que impulsa proyectos de estas características estaba muy claro. Desde el primer momento nos planteamos algunas características o principios básicos del proyecto. Queríamos que tenga una gran escala, no queríamos hacer una ayuda puntual a un comedor, a un barrio, sino apuntamos a los 33 municipios del conurbano y a los barrios más vulnerables de la ciudad. La razón para ello era puramente estratégica también, de poder tener mayor impacto, ¿no? Considerando que en el 0.5% del territorio se concentra el 48.5% de la pobreza del país. Queríamos que tenga una pata muy grande de eficiencia, que podíamos traer del sector privado, en hacer asistencia ante una necesidad tan grande como la que había, pero con mucha transparencia, con procesos, con tecnología. Queríamos que haya una lógica de cooperación muy grande, de pluralidad, al mismo tiempo de poder articular con el Estado. Y queríamos también que haya, para poder llegar al conurbano, llegar a este tipo de lugares, como yo decía en una nota el otro día, si hace unos meses, un año, alguien nos hubiera preguntado si veíamos posible armar un proyecto que llegue a 4 millones de personas en el conurbano, sin participación de la política, casa por casa, yo hubiera pensado que era imposible. Y sin embargo, de eso es lo que se trata, seamos uno. El objetivo que nos planteamos fue... Disculpa, desactivé mi micrófono para hacer énfasis en eso, cuando hablábamos de territorialidad, ¿no? O sea, poder tener ese nivel de penetración y llegar a cada hogar, no de la mano de referentes políticos. Era un gran desafío, y que la pluralidad con respecto a las instituciones que se han involucrado y que nos han facilitado esa última milla fue el factor clave, ¿no? En esa línea nos planteamos un objetivo bien desafiante y
y con un alto alcance, como decíamos antes, que tiene que ver con la escala, que es llegar a 4 millones de argentinos y armar 1 millón de estas cajas que tienen 15 kilos de alimentos. Y con el tiempo empezamos a entender que el mundo de la asistencia alimentaria, más que de cajas, habla de cantidad de raciones, es decir, el plato ese de comida que uno puede poner adelante de una persona que lo necesita. Y este proyecto tiene como objetivo llegar a 56 millones de raciones de alimentos en un periodo determinado, ¿no? Que son estos 4 meses. Nos propusimos hacerlos entre el mes de abril y agosto, que es cuando creíamos nosotros, y de alguna forma es lo que se está dando, es cuando las personas se iban a ver imposibilitados de trabajar, de moverse, de salir de sus casas, y con todo lo que eso significaba, ¿no? Entendiendo que, y no va a ser tan fácil, pero en medida que se vayan flexibilizando las medidas, se supone que van a poder volver a generar, por lo menos cubrir su necesidad alimenticia en alguna medida, ¿no? Pero bueno, este es un proyecto, no está pensado para que dure para siempre, sino responder al pico. ¿Dónde estamos hoy? Este slide desde de la semana pasada, hoy por suerte no llegué a actualizarlo, pero hoy llegamos a un número redondo de 20 millones de raciones de comida. O sea, de esos chats o esa idea de marzo, hoy ya esto es una realidad muy concreta, y estas 20 millones de raciones significan que estamos por arriba de un tercio del objetivo que nos habíamos planteado, pero ya tenemos fondos suficientes para cubrir el 60%, 65% del recorrido. Y es por eso que hoy estamos recurriendo a instituciones y empresas como las que ustedes representan, tratando de estimularlos y invitarlos y convocarlos a sumarse a este proyecto para seguir sumando cajas, que al fin del día significa alimentos para los que lo necesitan. Hay una particularidad interesante en esto, que es que cuando arrancamos el proyecto y llegaba la cuarentena, nos planteamos, bueno, pensando out of the box, digamos, cómo llegar a toda esta gente. Convocamos a la Cámara de Logística, le tiramos el desafío, y ellos no solo armaron una logística que es la misma que usan, no sé, es la logística de última milla, puerta a puerta, como la que usan el comercio electrónico, Mercado Libre, por nombrar a alguien, sino que además se comprometieron tanto que donaron 100% de la logística. Es decir, todo este proyecto hoy no paga un centavo por transporte, por el armado de las cajas, por la recepción de la mercadería, ni tampoco por la distribución final, es decir, combustible, choferes, camiones, está todo contribuido al proyecto. Lo que hace que, sumado a la gestión de compras que estamos haciendo entre los voluntarios del proyecto, que son del lado privado, más los voluntarios que están del lado territorial, tanto en la gestión de compras, en compliance, todo lo que fue el armado, hace que una caja que tiene un valor de aproximadamente 3.000 pesos en un supermercado de cercanía, por decirlo de alguna manera, nosotros lo estamos haciendo por menos de 1.000 pesos de costo. Es decir, que cada peso que se dona va 100% a alimentos y no tiene ningún otro gasto de intermediación. Les decíamos que la escala era algo importante, acabo de ir muy rápido, solamente miren estos números. Esto es la tapa del diario Perfil, cuando mostraba que el ejército entrega 24.000 raciones por día, la CNN destacando el trabajo de World Central Kitchen de 3 millones de raciones en 45 días. Eso más o menos compara con esos 20 millones de raciones que nosotros llegamos a entregar en estas primeras 6 semanas de distribución del proyecto. Estamos armados en una lógica muy líquida de organización, con todas estas empresas que ustedes ven ahí, y todas estas células tienen una cierta autonomía para manejarse e ir llevando adelante el proyecto. Son todos voluntarios, y los número uno de cada una de estas empresas están sentados en reuniones virtuales, casi todas, sobre todo al comienzo del proyecto, diarias, y hoy somos más de 450 voluntarios que estamos trabajando detrás del objetivo. Muy rápido acá, así se arman las cajas en un centro de armado de bolsones de alimentos del lado estatal. Esta es la tapa de la Nación de hace 2 semanas, las cajas siendo entregadas en mano prácticamente, no las cajas, perdón, el alimento. Esta es una foto en San Antonio, Texas, de colas de 5 o 6 horas de gente buscando su ración de comida, y así es un poco
acá es donde yo le decía, se mezcla la lógica de la eficiencia con la empatía. Estos son los videitos que seguramente estaban ahí para mostrar. Se hace una caja cada 5 segundos, son líneas de producción que están en 2 centros de logística, uno en General Rodríguez y otro en Esteban Echeverría, y que llegan a todo el conurbano. Cuando estas cajas se terminan de armar, salen con este sistema de distribución donde se arman la mercadería y se distribuye para después llegar al territorio de esta manera, donde ya la sofisticación inicial da lugar a la capilaridad, a la solidaridad y al trabajo muy, muy artesanal de las entidades y de las organizaciones barriales, en esos centros de distribución barriales, para llegar después, sí. Este es un video que yo tomé con mi teléfono. De hecho, en las primeras semanas varios de nosotros recorrimos los barrios y, como ven, ya es entrar en el conurbano más profundo, ¿no? Donde las distintas entidades barriales tienen conocimiento de los beneficiarios, a la gente que va. Mucha eficiencia en la gestión. Este es un panel de control que armamos con McKinsey. El proyecto está auditado por Deloitte, Ernst & Young, KPMG y Price, lo que le da muchísima transparencia. Yo no sé si acá, Laura, vos querés comentar algo. Estaba muteada. No, que precisamente cuando en uno de los pilares que se hablaba de eficiencia, hay mucho de control, no solamente por las auditorías, sino por herramientas que se han desarrollado expresamente para poder tener este control, desde aplicaciones hechas por Accenture hasta procesos de compra hechos por McKinsey, un tablero de control que se actualiza diariamente. Es decir, realmente sabemos cada peso que entra, nos garantizamos de que llegue a cada uno de los hogares, ¿no? Laura les comentaba también la tecnología, ¿no? Como una pata clave de esto. Yo creo que esto, y sabemos que es bastante inusual en lo que es la ayuda social en Argentina. Esto es una app desarrollado por Accenture, también donado al proyecto y armado a medida, mediante el cual se traquean las cajas punta a punta y la recepción de las mismas se hace con un remito digital, con personas que están empadronadas, que a su vez realizan un testimonio fotográfico y además una descripción de lo que es la distribución de las cajas, a quiénes van, cuándo se hicieron y cuáles fueron las reacciones. Tenemos un mapa de georreferenciación interactivo. Si tuviéramos más tiempo, me encantaría mostrarles, porque esto funciona online. Cada uno de estos puntitos son los centros de distribución. El código de color, a medida que se pone más colorado, son los lugares donde llegamos con mayor cantidad de alimentos, y como ven, eso coincide con La Matanza, Merlo, Moreno, Quilmes, donde estuvo el problema en Itatí, en la Villa Azul. Y cada uno de estos puntos nosotros podemos identificar no solo la cantidad de cajas entregadas, sino nombre, apellido, DNI y teléfono de las personas que lo reciben. Es decir, una red de contención social de miles y miles de personas, ¿no? Bueno, y hemos tenido, por suerte, mucho apoyo de empresas de todo tipo, de las grandes, de las chicas, pymes, y hemos decidido poner en valor ese apoyo privado, que es la pata fundamental de este proyecto, todos al mismo nivel, ¿no? Como ven acá, no hay una diferenciación de niveles de sponsoreo, sino que lo que queremos es que todo el mundo, o gran parte del sector privado productivo y de servicio de Argentina se sume, y mostrar que cuando hubo que poner el hombro y cuando alguna vez nos preguntemos dónde estuvimos, qué hicimos durante esta pandemia, sepamos que participamos de un proyecto como este o en tantos otros que hay, que muestran la solidaridad, ¿no? y la vocación que en Argentina se tiene cuando aparecen situaciones excepcionales como esta. No sé, Laura, ya vamos terminando, si querés agregar algo de tu lado. También comentar que dentro de las donaciones tenemos un frente que está buscando donaciones de argentinos en el exterior o de empresas que de pronto tengan relaciones comerciales con Argentina y estén interesados también en apoyarnos en esta iniciativa. Para eso estamos utilizando la plataforma de Help Argentina,
HELP es una institución que es una 501(c) dentro de la regulación americana. Esto quiere decir que las donaciones que se canalizan a través de HELP se pueden descontar, mejor dicho, del pago del impuesto a las ganancias ante el IRS. Y bueno, para nosotros es muy interesante el poder estar canalizando a través de HELP porque también nos da la posibilidad de un mayor rendimiento de esos dólares, dado que llegan a Argentina no a la cotización oficial del dólar, sino a contado con liquidación. Y eso nos permite un rendimiento mayor de las divisas que podamos ir consiguiendo. Entonces, ese frente también es importante. Si ustedes tuviesen llegada a argentinos que están afuera o empresas que están en el exterior y que podrían estar interesadas en colaborar, desde ya yo estoy a total disposición para poder ayudarlos a canalizar. Es muy sencilla la forma de, nuestro call to action es muy sencillo, es entrar en nuestro sitio y dice del exterior uno de los botones y se puede transferir por PayPal o transferencia bancaria en una forma muy, muy sencilla. Decíamos que tenemos, por suerte, mucho apoyo también de esta lógica de seamos uno, ¿no? De tratar de ir por arriba de cualquier grieta, de cualquier mirada que nos pueda poner en situaciones de conflicto, y esto está muy por arriba de eso. Tenemos el apoyo de todos los medios más importantes. Hace 2 semanas nos dieron página entera en todos los diarios nacionales, donde podemos poner en valor a los donantes que acompañan, así como la convocatoria a seguir contribuyendo. Y acá, mucho más específico, nosotros estamos parados acá en cuanto a recaudación. Nos falta la fase 8, 9 y 10, son aproximadamente 300 millones de pesos, teniendo en cuenta el valor de la caja de 1.000 pesos, que como les decía antes, no cuenta todo lo que viene ya en donaciones por logística, servicios, tecnología y procesos. Y tenemos sprints de 3 semanas en los cuales aproximadamente tenemos que recaudar esos 100 millones. Así que esa es la convocatoria que estamos haciendo ahora, para lo cual también sumamos el apoyo de líderes de opinión, también de distintos sectores y demás, desde Gato Silvestre, pasando por Majul, Nelson Castro, Longobardi, y también nos está acompañando desde hace algunas semanas Manu Ginóbili. Él está convocando a otras figuras del deporte, el arte, la cultura de Argentina, siempre desde un lugar de participación activa. Es decir, este es un proyecto que es para abrazarlo y acompañarlo. La verdad que hemos tenido la suerte de alguien como Ginóbili que se sume muy, muy activamente, acompañando no solo con fondos, sino también con su tiempo y energía. Y déjenme decirles, eso quizás es también la parte que tiempo y energía. Vamos, perdón, Gastón, ¿vamos cerrando? Sí, es esta el último slide. Así que gracias por el tiempo. Muchas gracias por compartir este proyecto. No sé si alguien tiene una pregunta para Gastón. Yo tengo uno, no me quedó muy claro, pero lo has dicho en el principio. ¿Cómo identifican las familias beneficiarias si trabajan con tantas diferentes organizaciones? ¿Cada organización aporta las familias con quienes están trabajando para unificarlos en este proyecto? ¿Cómo es esto? Sí, André, justamente lo que pusimos fue un protocolo que incluso es parte de la auditoría que hacen las Big Four, pero en principio sabemos que la política no entrega las cajas, no hay una contraprestación por la entrega de las cajas. El objetivo inicial es personas que estén por fuera de la contención y ayuda del Estado y que se hayan quedado sin ingresos, aunque cuando llegamos al territorio eso se da en un porcentaje más o menos del 70-30%, porque hay muchísima gente que por más que tenga ayuda del Estado, ya sean planes sociales o de todas maneras no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Y las entidades hacen un trabajo muy, muy puntual ahí tienen presencia en los barrios permanentes, es decir, no es que van a los barrios, sino que están en los barrios, así que ellos tienen identificado y presentan la propuesta de distribución. Ok, muchas gracias, Gastón. No sé si alguien más quiere hacerle una consulta, si no,
le pido a Diego que dice unas palabras para terminar y cerrar este primer webinar de nuestra cámara. Gracias, André. Yo quiero, no quiero dejar de señalar que la Cámara Argentina de Comercio Argentino ve con mucho beneplácito lo que se está haciendo en este proyecto, decíamos uno. Lo vemos como algo que, si logra su objetivo, puede ser un gran ejemplo desde el sector privado para paliar necesidades de la colectividad, de toda la comunidad, digamos, mostrando contribución desde el sector privado sin la introducción de la política, y eso es sumamente valioso y hay que mostrarlo. Y desde otro punto invito a las empresas de la Cámara a pensar seriamente en contribuir. Hay un horizonte de 3 semanas, entiendo, en el cual hay que llegar a un objetivo. Y bueno, Gastón, hay que agarrar el timón y llegar al final. Muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos en la próxima webinar con otro tema muy actual que tiene que ver con el COVID y que tiene que ver con la aplicación de tecnología holandesa para la detección del virus. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Bueno, gracias por habernos dado el tiempo y el espacio. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea Ávila, también. Gracias. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Hasta luego.